alcanzando el conocimiento, una herramienta vital. Matemático, obtuvo la medalla Fields en 2010 y la medalla Fields es equivalente de un premio Nobel de matemática. Y Cédric Villani es uno de los matemáticos más importantes que hay en Francia y en el mundo. Quiero recalcar también que para Cédric Villani es un hombre también de la interdisciplinaridad. No solamente hace matemática, él hizo un papel determinante en el diálogo con otros campos. Ha escrito un libro con un compositor de música y está siempre relacionado con otros tipos de creación, asociando este diálogo cada vez más fructífero con los diferentes disciplinas científicas y artísticas en comunicación. Cédric Villani también es un gran actor de la divulgación del conocimiento científico en general, en matemática, y no solamente hace conferencias, hace coloquios en diferentes espacios, que pueden ser un pueblo, una universidad o algún coloquio, pero también escribe libros y escribe también, participa en la creación de cómics sobre ciencia ficción, en el cual hay un idioma matemático, un mensaje matemático muy importante. Quisiera terminar para decir que Cédric Villani tiene una relación importante, estrecha con México, que ha venido varias veces y fue nombrado por el presidente Macron en julio pasado como miembro del Consejo Estratégico Franco-Mexicano, un consejo que agrupa personalidades de Francia y México para participar, para orientarnos sobre líneas de colaboración entre nuestros países. Cédric Villani también, lo que quisiera decir, fue nombrado también responsable por el presidente de elaborar un informe sobre inteligencia artificial y ver cuál podría ser la política y la estrategia de Francia para desarrollar la inteligencia artificial, que ya tenemos además una de las personas más, como decir, idóneas para hablarnos de este tema. Cédric, te dejo la palabra por 40 minutos. Muchas gracias de haber venido hasta mí. Son disposición para hablarnos. Queridos amigos, es un placer, un honor estar aquí en el marco de este tercer foro franco-mexicano para hablar de un campo donde trabajé mucho durante el último año. Es un campo donde trabajé no tanto como investigador, pero también como experto encargado de coordinar una misión para el gobierno francés. Esta misión sobre la inteligencia artificial debía durar 4 meses y finalmente duró 6 meses. Y no fue demasiado. Requirió entrevistas de cientos de personas, de expertos en varios temas. Se hizo con un pequeño equipo de 6 personas interdisciplinarias, con a la vez un investigador experto en inteligencia artificial, ingenieros, pero también expertos en ciencias humanas y sociales. Y eso también fue fundamental, porque la inteligencia artificial es un tema que se trata siempre en el marco de un diálogo entre los problemas técnicos y los problemas humanos. Y además, muchas veces en las aplicaciones son los problemas humanos los más delicados que los problemas técnicos. Les voy a hablar un poco del contexto de este campo, la inteligencia artificial. Y primero sobre el hecho que muchos algoritmos que llaman inteligencia artificial ya están en actividad. Hacen tareas impresionantes.
y sería raro llamarlos inteligentes. Pero ya veremos después el origen de esta terminología inteligencia artificial, que no traduce bien lo que es esta disciplina. Aquí unos ejemplos de cosas que se le pide hacer a la inteligencia artificial. Manejar carros sin conductor, competencias para predecir un montón de eventos a partir del pasado, reconocimiento automático de imágenes, máquinas que se adaptan a las circunstancias, por ejemplo, prótesis que se adaptan a la persona que los necesita, diagnóstico en materia de salud. Y todo eso aparece en un contexto de mucha mediatización. O sea, los medios de comunicación son muy fuertes, como lo pueden ver aquí. Y esto es criticado por muchos científicos. Esto es el contexto tecnológico. Y hay también un contexto económico internacional que se reforzó durante los últimos años, con una avanzada de unos pocos países solamente. Estados Unidos, China, y después atrás Canadá, Inglaterra, Israel, y finalmente no es mucha gente. Insisto sobre el hecho que esta avanzada es una cuestión de desarrollo económico, no es una cuestión de desarrollo científico. Y precisamente la clave de la inteligencia artificial son algunos ingredientes. La capacidad para movilizar muchos investigadores, o sea, inteligencia humana, capacidad para tener acceso a grandes bases de datos, capacidad para movilizar material de cálculo muy rápido y muy potente. Y con mucho dinero puede comprar un material excelentísimo, puede comprar también investigadores muy buenos y pueden también, si tienen muchos clientes, hacer la colecta de grandes bases de datos. Así que no es sorprendente que los gigantes americanos de la informática, Google, Facebook, Amazon, IBM, Microsoft, que tienen a la vez muchísimo dinero y muchos clientes, hayan podido constituir esas grandes bases de datos y estos equipos de investigadores y los grandes equipos de cálculo y, por lo tanto, asegurar su proeminencia. Y por el lado chino, lo mismo, pero esta vez trabajando sobre el mercado interno chino. Actualmente hay una concientización mundial de esta situación de desigualdad y muchos gobiernos se pusieron a pensar que sería útil actuar en forma muy enérgica para recuperar su retraso en la materia.
Ese era uno de los objetivos de la misión que me confiaron. Hacer un plan en inteligencia artificial para Francia y para Europa, que permita reforzar nuestras ventajas, trabajar con la soberanía a nivel de Francia y a nivel europeo, o sea, ser capaz de desarrollar todas las soluciones desde el más alto nivel sin depender de los países externos y trabajar a la aceptabilidad de estas nuevas tecnologías para que sean utilizadas para el bien, para responder a las preocupaciones de los ciudadanos y permitir una buena adhesión. El informe es disponible, así como una serie de conferencias internacionales que se dictaron durante la entrega de este informe. Este informe es disponible sobre la página internet aiforhumanity.infr. Hay un hecho insistente sobre el hecho que la inteligencia artificial debe estar al servicio de la humanidad, en beneficio de, y no lo contrario. El informe cubre muchos temas. Hay parte de investigación, pero también la industria, sectores experimentales o en pleno desarrollo. Hay un capítulo sobre la evolución del trabajo, un capítulo sobre los principios éticos y la explicabilidad, un capítulo sobre el medio ambiente, un capítulo también sobre los aspectos de capacitación. Il y avait besoin de ce panorama pour renseigner le gouvernement. Informar el gobierno y los tomadores de decisión. Voy a desarrollar algunos puntos durante mi exposición. Y primero, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una rama del algoritmo. La algorítmica no es algo nuevo. Tiene por lo menos 4.000 años. Se trata solo de definir recetas que permiten hacer cálculos matemáticos. Y como lo sabemos, cada vez que hacemos una multiplicación, hacemos un algoritmo. A partir del medio del siglo XX, los algoritmos tuvieron un papel muy importante cuando se les casaron con la electrónica, acelerando en forma increíble la ejecución de los algoritmos y dándoles una potencia increíble. Así es como la Segunda Guerra Mundial se jugó sobre la capacidad de los aliados para crear algoritmos eficientes de decriptación. Poco a poco la algorítmica se introdujo en muchos campos. Por ejemplo, como se cuesta en la obra 6 en el campo de la financia con ritmo elevado. High Speed Frequency Trading. Y es un campo en el que al principio se vio la algorítmica con cierto desdeño.
les traders qui ont vu arriver Los comerciantes que vieron llegar las primeras computadoras para hacer transacciones dijeron todos, jamais un ordinateur nunca una computadora podrá hacer transacciones con la misma finura y rapidez que nosotros. évidemment cela fait rire tout le monde. Ahora todo el mundo ríe de eso, ¿verdad? Maintenant les algorithmes Ahora los algoritmos hacen operaciones cada vez a la escala de microsegundo, manejan miles de millones con una abstracción a veces preocupante. et c'est la même chose dans tous les domaines. Y es lo mismo en todos los campos. Et l'intelligence artificielle Y la inteligencia artificial no es más que algorítmica perfeccionada. au début dans les années Al principio, en los años 50, on s'est dit qu'on pouvait imiter uno pensó que se podía imitar la inteligencia humana con los algoritmos. cela explique le Y esto explica la palabra inteligencia artificial. après on s'est rendu compte Después se dieron cuenta que era demasiado ambiciosa la meta. aujourd'hui en 2018 Hoy, en 2018, todavía no sabemos imitar la inteligencia humana con los algoritmos, pero sabemos realizar un objetivo mucho más modesto, cumplir en forma eficiente y automática des tâches tareas que les humains savent. que los humanos saben hacer. Beaucoup plus restreint parce que c'est justement de faire Y más limitado porque son tareas muy precisas. Pero para esos objetivos precisos, la algorítmica puede trabajar muchas veces con más velocidad y más finura que lo humano. l'intelligence artificielle La inteligencia artificial commence aussi avec empieza también con las interrogantes de Alan Turing. est-ce que vous voyez le portrait Ven su retrato aquí en esta obra de referencia. et pour Turing c'est Y para Turing se trataba realmente de un problema de algorítmica. Pero a medida que la inteligencia artificial se volvió mucho más que eso. une question culturelle Es una cuestión cultural avec certains clichés de science con algunos clichés de ciencia ficción que aparecen bajo diferentes formas para preguntarse cómo la algorítmica podrá escaparnos y quizás dominarnos. cela est de la science-fiction. Eso sí es ciencia ficción, Mais au-delà pero más allá de la ciencia ficción, hay verdaderos asuntos en las relaciones entre nosotros y la algorítmica a medida que la algorítmica va a introducirse en muchas tareas, con promesas, pero también con preocupaciones, que no hay que subestimar. Y después se volvió un problema con un desafío económico muy grande. de sorte que les entreprises Así que las empresas y los gobiernos dedican mucha energía para preguntarse cuáles serán las próximas tendencias en materia de inteligencia artificial, cuáles serán los métodos que funcionarán bien, los sectores donde hay que invertir, etcétera, etcétera. et quand on vous parle de Y cuando les hablan de expertos o de prácticos de inteligencia artificial, ce ne sont pas seulement no son únicamente expertos l'élaboration en la elaboración de algoritmos, ce sont aussi des ingénieurs son también ingenieros ou des designers o designers, personas que conciben y que hacen cantidad de experiencias para adaptar los modelos económicos, para modificar el comportamiento de tal o cual empresa. Y es finalmente todo un rango de competencias bastante amplias.
En la inteligencia artificial, uno se da como tarea o como objetivo resolver problemas muy complejos. Problemas en los cuales hay que escoger entre muchas posibilidades, donde hay muchos parámetros que intervienen y en los cuales hay que personalizar la respuesta, adaptarla o transformarla. Y aquí algunos ejemplos para que sientan la complejidad. El reconocimiento de números. Si quieren reconocer el número 2, hay miles de millones de escribir el número 2. No se puede hacer una lista de todas las maneras de escribir el número 2. Así que quieren que el programa informática reconozca cuando un número es un 2, aunque nunca haya visto antes ese modo particular de escribir el número 2. Deberá reconocer que se parece a todos los 2 que haya podido ver. La dimensionalidad es quizás el número de parámetros que se necesitan para describir una situación compleja y, por ejemplo, en el análisis semántico se va a utilizar espacios de dimensión 300. Para algunas aplicaciones, la dimensión podrá ser de varios miles. Es imposible con un espacio tan grande de posibilidades de considerarlo todo. A veces hay que seleccionar entre árboles o problemas de combinaciones en las cuales el número de combinaciones se cuentan en billones de billones de billones. Ya no es 10 potencia 1000, sino más todavía. Y es imposible explorar todos estos casos o explorar una parte significativa de las posibilidades. Así que, con su algoritmo, deben encontrar la buena respuesta o una respuesta bastante buena, mientras que solo puede explorar más que una minúscula parte de las posibilidades. Y muchas veces estos problemas pueden expresarse en forma de la búsqueda de una función desconocida. Tomen, por ejemplo, este problema desarrollado por Microsoft Research para juegos colectivos. Imaginen que aquí, por ejemplo, tienen un usuario, otro usuario, y cada vez quieren sustituirlo para la necesidad del juego por un avatar numérico digital, un avatar digital. Si lo quieren hacer en forma automática, se trata de determinar una función que a la verdadera cara asocia la cara idealizada del avatar. Podría haber una forma para hacerlo en forma explícita, dando instrucciones al algoritmo. Pero sería un fastidio. Otro método consiste en pedir a un artista que lo haga él mismo y que haga un gran número de estos avatares. Y dar estos ejemplos al algoritmo pidiéndole que adivine solo cuál es la función, encontrando así un algoritmo que no era conocido explícitamente por el artista. Sabemos bien que los artistas confían en su instinto
y serían incapaces de poner su modo artístico en fórmulas. Pero el algoritmo puede reconstituir y adivinar estas fórmulas. Aquí también estamos en un problema de dimensionalidad inmenso, porque el conjunto de las funciones que tienen una imagen y asocian a otra imagen es únicamente una dimensión extraordinaria. Y vamos a tener que adivinar una función que conviene. A través de este ejemplo, les hablé de dos modos diferentes de hacer inteligencia artificial. Una en la cual tratamos de poner explícitamente reglas que permiten llegar al resultado. Es el método dicho de sistemas expertos o el método ontológico, en el cual uno ve las causas y las consecuencias, y un segundo método llamado de estadística, donde se busca, a partir de una base de ejemplos, adivinar una solución que funcione, con semejanzas, con correlaciones, pero no con causas y consecuencias. Hay también, atrás de todo eso, la cuestión de la optimización. Algo que es inteligente, cualquiera que sea el sentido que se le da, significa que es algo bastante eficiente y eficaz. Y para eso se necesita encontrar lo mejor o uno de los mejores entre tantas posibilidades. Así que hablamos del área de optimización, que los matemáticos estudian desde hace 300 años y para los cuales solo hay un muy pequeño número de métodos muy fuertes. El método del flujo gradiente, los métodos de competencia que hacen selección natural o competencias económicas, o métodos de probabilidad de Monte Carlo que buscan utilizar la suerte para ayudar a encontrar lo que es óptimo. Y este gran tipo de métodos, que son de número en 3, se usan para los agentes artificiales. Agrego que muchos problemas interesantes se pueden poner en optimización lineal, para los cuales todavía tenemos otros métodos. Inteligencia es también aprender de sus propios errores e ir a encontrar y buscar algo que no sabíamos en un principio. Los resultados más espectaculares de la inteligencia artificial de estas últimas décadas, todos se obtuvieron con métodos de aprendizaje. No es algo muy nuevo tampoco. Empieza en los años 50. Por ejemplo, aquí con el ratón mecánico de Claude Shannon, que le enseñó a salir del laberinto. Pero durante muchísimo tiempo, esos métodos de aprendizaje no fueron muy eficaces. Y esta es la gran sorpresa de estos últimos años, o sea, estas últimas 2 décadas, que podemos tener un aprendizaje muy eficaz. Y esto fue una revolución en materia de inteligencia artificial. Es por eso, cuando comencé mi carrera de científico, se consideraba la inteligencia artificial como un campo
de poco interés práctico, un campo que solo se reservaba a los teóricos, un campo que no iba a avanzar. Y hoy, por el contrario, se considera como un campo extraordinariamente práctico, donde los teóricos desempeñan un papel reducido y que está avanzando a una velocidad enorme. Lo que ha cambiado es el surgimiento de estas grandes bases de datos, el uso del aprendizaje estadístico, la aceleración de todo equipo y también algo misterioso. Seguramente es el mayor desafío de los informáticos teóricos de hoy y de los matemáticos que se interesan en la algoritmia, el poder explicar el gran desempeño de los algoritmos de la inteligencia artificial actual. Hay también detrás la realización que muchos problemas prácticos que tenemos que resolver finalmente no dependen más que de algunos parámetros, incluso cuando hay un número gigantesco de parámetros aparentes. Ese es el primer principio que yo indico. Y uno de los casos más espectaculares es el de la personalidad. Hay todo un campo de investigación que apunta a modelar la personalidad y en función de la personalidad, la forma en que van a interactuar con la tecnología. E incluso si la personalidad depende de tantos parámetros, en un modelo muy popular se usan solo 5 parámetros. El segundo principio es dejar que el algoritmo descubra los parámetros que son eficaces. ¿Cómo estos parámetros van a poder intervenir en la respuesta? Y a partir de todo eso, comprimir, reconocer, reaccionar, generalizar, hacer todo tipo de tareas que representan un cierto nivel de comprensión. Algunos ejemplos más espectaculares están en la biología. Y un poquito aquí y allá en el mundo, la aplicación de número 1 es la interacción número 1, lo que quieren desarrollar tanto gobiernos como programas de investigación en inteligencia artificial y biología o medicina. ¿Por qué? Porque la biología depende de tantos parámetros, se personaliza y porque el diagnóstico de los humanos muchas veces es difícil. El volumen de conocimientos es enorme. Las dificultades para lograrlo son bastante importantes. La primera dificultad es el de las competencias, o sea, habilidades. Lograr conjuntar los algorítmicos y los especialistas en biología, ya sean en el campo de la medicina o de la investigación en biología o los expertos del análisis médico, las imágenes como la imagenología, y esto en general tiene toda la inteligencia artificial. Es el número 1, es que todas las habilidades se conjunten. Muchas veces esto tiene que hacerse en forma muy enérgica. La segunda dificultad es obtener las bases de datos. Si ustedes desean hacer esto en forma estadística, hay aplicaciones que podemos obviar.
por ejemplo, y que no necesitamos el aprendizaje estadístico. Cuando hacen simulaciones o cálculos, exploraciones que sustituyen los datos reales. Pero la biología es tan hermética y no se deja explorar fácilmente por simulación, que por el momento es un campo que realmente se va a procesar con grandes bases de datos. La biología es también un gran número de especialidades. Tomen la medicina. Van a tener ahí la medicina hospitalaria, la medicina de vida, lo que hace, por ejemplo, que los doctores le atiendan, pero también tienen las bases de datos administrativas que les hablan de los medicamentos, y para tener buenos resultados se necesita tomar todos estos datos en cuenta. ¿Cómo lo podemos hacer? Para reunirlos o para conectarlos entre sí. Esto va a depender de la estructura humana y de la gobernanza, de la biología, de la medicina, en el país que les interese. Y vemos entonces que es un campo que no se desarrolla como una ciencia pura, sino como una ciencia en interacción con la organización humana. En algunos países, grandes actores van a tratar de negociar con los hospitales, con los reembolsos de los seguros sociales para constituir esas bases de datos. En otros países va a poder ser el Estado el que va a imponer a los diferentes actores el que se comuniquen. Y hay que plantearse la pregunta de esta implementación, caso por caso. Ahora, ¿cuál es el género de aplicación que deseamos efectuar en este campo? Por ejemplo, simular la función genotipo asociado al fenotipo. Una función misteriosa y no hay otra igual. Aún si no logramos comprender esa función por experiencia, podemos hacer que el algoritmo la adivine con un gran número de ejemplos. En esta demostración pública, un investigador muestra cómo se puede adivinar el rostro a partir de la secuencia de ADN. Realmente se trata de adivinar la función, hace que el ADN va a asociar al rostro. Otras aplicaciones son el análisis de la imagenología médica. Va a tratarse de, a partir de una imagen, el decir si se trata de un cáncer el que se desarrolló o no, si hay alguna acción que efectuar o todo está bien. Otras aplicaciones apuntan a ver cuál es el tratamiento adecuado. Otras aplicaciones más van a poder buscar el traducir un informe dado por el personal de un hospital, por ejemplo, con unos datos bien estructurados que después se van a explotar con un segundo algoritmo. Y otras aplicaciones más se pueden usar para vigilar automáticamente a un paciente hospitalizado y que realmente se active una alarma si todos los signos ven que hay algo peligroso. Y se pueden multiplicar los ejemplos. Se trata de analizar y reconocer una situación. Esos programas no saben lo que está sucediendo, ni siquiera saben lo que es una enfermedad o un humano, pero son muy buenos para analizar por analogía, son muy buenos para digerir un gran número de datos y pueden detectar indicios que los humanos no pueden ver. La inteligencia artificial
tiene consecuencias en todas las ciencias y todos los campos de la tecnología. Y por supuesto, como estamos seguros de la algoritmia, hay recetas que pueden servir para muchas cosas diferentes. En esta conferencia, que yo, por ejemplo, en 2014 en el Congreso Internacional de Matemáticas, Emmanuel Candés, experto, habla de técnicas de reconstrucción de información oculta. Quizás se puede utilizar con compañías como Netflix o Amazon para hacer recomendaciones automáticas a los usuarios. Pero también puede ser útil en el campo de la medicina para reconstituir informaciones que faltan, si solo tenemos una parte de ellas. También se puede utilizar para disminuir la cantidad de datos que tenemos que adquirir. Ustedes solo toman 10%, por ejemplo, de una imagenología que se obtuvo por IRM, o sea, resonancia nuclear, y entonces van a reconstituir todo lo que falta, utilizando el hecho que detrás de la gran dimensionalidad de la imagen hay un gran número de parámetros que no son tan numerosos, pero que es una información útil. Pero, por ejemplo, esto corresponde a la estructuración de los órganos, por ejemplo. Y estas técnicas de investigación de información faltante pueden utilizarse en muchas otras aplicaciones. Durante los últimos años, las técnicas de redes neuronales adquirieron una popularidad extraordinaria. Tratan de reproducir la función desconocida como composición de funciones elementales. Cada una de estas cajitas representa una función muy sencilla, que es una señal y que asocia a otra señal, como por ejemplo un apagador que deja pasar o no una señal. Y hay combinaciones de esas señales que se hacen a través de estos canales. Tenemos que reproducir a estas funciones muy complejas. Fue una gran sorpresa. En 2012, este tipo de técnicas ganó un concurso internacional de inteligencia artificial. Y los teóricos que pensaban que las redes de neuronas estaban ya muertas y enterradas, tuvieron que resolverse a que finalmente funcionaban muy bien. Nadie sabe por qué funcionan tan bien ahora. Y algunos matemáticos han tratado de comprenderlo. En este seminario, por ejemplo, de estas personas, ¿por qué funciona tan bien? Gran misterio. Las redes de neuronas es una de las claves utilizadas por DeepMind, el programa de izquierda, que vencieron a los mejores humanos. Ese programa mostró claramente que se puede reproducir estas funciones que efectúan los humanos aún sin comprenderlos, porque los mejores trabajos no pueden explicarles por qué realmente están funcionando así. La intuición tiene un papel muy importante. Este ejemplo también muestra que la algoritmia puede dar pruebas de ser muy creativa, porque DeepMind descubrió estrategias en las que jamás había pensado el humano, e incluso probó a los humanos que no podían jugar bien en el ego tal como lo creían. Voy a terminar indicando
que la inteligencia artificial viene con su lote también de mezclas y temores. Y es conveniente abordarles. Y las abordamos también en la diferente forma del informe que presentamos. Después de haber insistido en todo lo que se basaba, la experimentación, las bases de datos, la investigación, tratamos de encontrar cuáles eran los riesgos y cómo prevenirlos. Hay todo tipo de preguntas legales y de éticas del uso de los algoritmos. Quizá esta tecnología, por ejemplo, puede ser muy poderosa, pero quizá va a llevarnos a cometer errores. En un contexto judicial, por ejemplo, si se utiliza para hacer alguna reconstrucción o cualquier otra cosa. En principio, que hay que tener siempre en mente es que la responsabilidad siempre tiene que ser del humano. Si se produce una catástrofe, algo horrible, forzosamente hay un humano que es el responsable en alguna parte. Y no podemos decir solo, no, esa fue la culpa del algoritmo. No. A veces es difícil encontrar cuál fue el humano responsable, puesto que el algoritmo va a depender de la base de datos y de muchas otras cosas. Esto nos va a dar trabajo de más al departamento legal. Pero la inteligencia artificial también está sujeta a ciertos ataques. ¿Ven ustedes esta imagen? Se podría creer que es un camión. Claro, claramente se ve que es un camión. No hacemos la diferencia entre esta y la otra. Pero un algoritmo de reconocimiento interpreta esta como un avestruz. Con casi 100% de certeza. Un pequeño ruido y elementos muy ligeros se agregaron para que se equivocara el algoritmo. Imagínense, podemos aprovechar esto para hacer ciertas manipulaciones de este tipo, por ejemplo, que podrían ser realmente peligrosas y malvadas. Esta imagen, el algoritmo lo interpretaría así. Esto que nos lleva a un falso problema de seguridad y de protección. También el problema de que el algoritmo puede tender a volver a reproducir todos los sesgos que están en el ejemplo y que hay que quitarlos. El algoritmo a veces se puede manipular, como se hizo como un chatbot que se transformó en un objeto racista, hasta tal punto que Microsoft tuvo que detenerlo después de 24 horas. Todo esto requiere una vigilancia, el que haya comités de ética adecuados y una legislación adecuada a sí mismo. En cuanto a los diferentes oficios, todo el mundo se pregunta hasta qué punto se van a transformar. Hay oficios que van a desaparecer, otros van a aparecer y sobre todo muchos que se van a transformar en parte. Y por el momento, realmente, ¿quién puede predecir lo que va a suceder? Sería muy astuto. Hay que observar y vigilar. Y para terminar, hay que tener en mente que la inteligencia artificial, aquí de Big Data, que es otra palabra para designar el aprendizaje estadístico, puede ser un gran peligro si se usa mal.
Somos nosotros los que tenemos que vigilar que se utilice bien. Y esto va a requerir una cooperación estrecha entre todo el mundo. Investigadores, gobiernos, ciencias humanas y ciencias duras. Y esto va a ser una aventura apasionante. Les agradezco mucho. Merci beaucoup, Cédric, pour cette conférence brillante. L'intelligence artificielle, vu le temps imparti, nous n'aurons que le temps pour 3 questions. Donc, des brèves, succinctes, donc, pour que les 3 puissent être répondus. Quisiera agradecerle por esta conferencia excelente que habla de la inteligencia artificial y los puntos claros y netos. La pregunta es, en su opinión, ¿cuál es el porvenir de la inteligencia artificial en los próximos 10 años, por ejemplo? Para los próximos 10 años, hay certezas e incertidumbres. Primero, en las grandes tendencias internacionales, vamos a asistir a que siga subiendo China en este campo. Y a nivel internacional, es lo que mejor vemos y se perfila como tendencia en los últimos años. Va a haber una competencia muy fuerte entre los Estados Unidos y China para tener el liderazgo. Esa es una certeza. Pero hay una incertidumbre de saber si Europa va a poder ampararse de este tema, y esto formaba parte de nuestra misión, que proponía diferentes caminos a nivel europeo para lograrlo. Esto quiere decir actuar pasando por la Unión Europea, pero también actuar a través de colaboraciones entre países europeos, y en este momento hay pláticas en la forma que se tiene que organizar. Después, por supuesto, hay el resto del mundo. Y como ustedes lo ven, no es un campo científico como cualquier otro. Es un campo que no se puede abordar bajo solo el ángulo algorítmico. Por el momento es algo que compartimos bien. Esto hace que tiene un valor, que es la capacidad de poner en marcha las facultades administrativas, económicas, recursos humanos y demás. Eso es cuanto a las tendencias principales en términos geopolíticos. En cuanto a nivel de los sectores, en los próximos 10 años vamos a ver la experimentación y desarrollos importantes, por lo menos en salud y transportes. Eso es claro. También en la defensa, pero quizás no lo vamos a ver, quizás se mantenga oculto. Y luego también vamos a ver las experimentaciones en muchos otros sectores para los cuales todavía funciona menos bien. Lo vamos a ver en derecho, ya empezó, lo veremos en la educación, ya empezó, lo veremos en el medio ambiente, ya empezó, y así. Y a nivel algorítmico va a haber todavía un desarrollo, nuevos algoritmos y recetas, y hay muchas variantes que van a seguir y ya fueron exploradas. Mi preferida es la que llamamos el aprendizaje automático adversarial, por diversos motivos, porque esto viene justo con mis propios intereses de investigación. Y también hay grandes progresos que hacen en algoritmia, pero la realmente incógnita mayor que no puedo responder es si en los próximos 10 años sabremos más del análisis de los algoritmos y su desempeño, si podremos determinar los problemas en los cuales tal o cual técnica resulta eficiente y eficaz. Buenos días, Angélico Denuncia.
Hice la investigación en Inaue, en Puebla, y mi pregunta, sobre todo, conocer su opinión sobre la aplicación que tiene poco éxito y que es la aplicación a un enfoque digital y que hemos olvidado en alguna parte los principios de los fundadores y que es un tema de saber si se puede explicar a través mecánicos y automáticos, y quisiera saber su opinión sobre esto. En cierta forma, el desarrollo moderno de la inteligencia artificial está en contradicción con el ideal inicial e incluso en contradicción con los principios de la ciencia. Cuando practicamos la ciencia, queremos determinar las causas de los fenómenos y trabajar a partir de modelos. Desde el siglo XVII, en cualquier estudio hay que tener un modelo y analizar el modelo para hacer predicciones. El aprendizaje estadístico olvida la noción de modelo y de comprensión de las causas y se centra en el ejemplo. Pour l'instant, ça marche très bien. C'est une façon qui est un peu humiliante pour nous-mêmes, avec notre esprit scientifique. C'est aussi un autre argument pour dire que les programmes d'accueil ne sont pas du tout intelligents. L'intelligence, c'est quand on arrive à aller au-delà du réflexe et qu'on utilise une connaissance complexe des causes et des mécanismes. Et certainement, lo mejor será cuando se va a poder combinar los diferentes enfoques. Eso ya se hace en algunas aplicaciones, pero es muy difícil porque descansa en modos de funcionamiento diferentes. No puedo creer que el aprendizaje estadístico dará el final de los modelos. Los modelos volverán a estar de moda y habrá un juego que ya se está haciendo en algunos casos en forma embrionaria. Se combina la modelización y la estadística para perfeccionar a ambos. Con los modelos se reduce el número de parámetros del aprendizaje. Con el aprendizaje adivinamos algunos modelos y seguramente esto se va a desarrollar. Dernière question. Se reconoce que el número de mujeres en el campo de inteligencia artificial es muy bajo. ¿Nos podría dar su opinión sobre la importancia de las mujeres en esta área y de su participación? Cuando se habla de importancia, hay que ver cómo medimos esta importancia. Se puede argumentar que por principio la mixidad, la igualdad debe ser asegurada en los campos más valorados y es importante por principio en el marco de un proyecto de ciudadanos asegurar la participación importante de las mujeres y puede haber un objetivo de 40%, por ejemplo, que es muy superior a lo que tenemos hoy en día. Este objetivo no se va a alcanzar únicamente dando oportunidades iguales a unos y otros, solamente se obtendrá a tener acciones donde se favorece con voluntad las mujeres en esta aventura. Eso pasa por las escuelas de ingenieros, un trabajo a nivel de los consejos de orientación en los liceos. Tendrá que ser un trabajo global.
También la importancia se puede medir en cuanto a la eficacia de los algoritmos. Hay razones para pensar que ahí la mixidad es más importante que en otros, porque cualquier sesgo cuando se trabaja con un modelo de construcción estadística se refleja en el resultado. Y entre más las fuentes de información son variadas, más grandes son las oportunidades de tener un resultado objetivo. Y, por fin, uno puede pensar que la inteligencia artificial podrá ayudar a favorecer la igualdad en muchos campos donde la queremos aplicar. Les dije, cualquier sesgo implica una distorsión de la objetividad del algoritmo y, por consiguiente, con un algoritmo entrenado en una base de datos se puede, en principio y en práctica, detectar los sesgos en la base de datos. Así que se puede imaginar muy bien que algunos algoritmos se han utilizado sistemáticamente para detectar los sesgos en las prácticas humanas existentes, en las formaciones y en las participaciones. Y seguramente este tipo de método va a desarrollarse. Muchas gracias. Alcanzando el conocimiento, una herramienta